A continuación, lo que vamos a hacer son assertions precarias, sin depender de ninguna tecnología, básicamente utilizando el código e imprimiendo en consola si lo que nosotros esperamos está correcto o no. Bien, entonces, para eso, primero vamos a tener que hacer un par de modificaciones en los send keys que estamos haciendo nosotros en los inputs correspondientes. Básicamente, en vez de pasarle un string directamente a este método de send keys, lo que vamos a hacer es cargar el texto que nosotros queremos enviar a los inputs en variables. Así que primero vamos a sacar los textos a variables. Vamos a llamarle full name. Vamos a ponerle una P adelante para que sea fácilmente identificable como parámetro. Vamos a cortar este texto de acá. Y vamos a llamar P full name. Y vamos a hacer lo mismo para el resto. Entonces quitamos esto de acá. P email address. Y acá le pasamos P email address. Lo mismo hacemos con la dirección. Y por último, la dirección permanente hacemos lo mismo. Lo cargamos en una variable string p permanent address y pasamos el parámetro acá. ¿Para qué estamos haciendo esto? Para que nos sea más fácil cuando nosotros querramos hacer las validaciones luego de hacer el botón submit, que como vieron, una vez que nosotros hacemos clic en el botón submit, lo que sucede es que el texto que nosotros ingresamos en este formulario se despliega en este recuadro de acá abajo. Lo que nosotros vamos a realizar ahora para verificar si realmente este formulario está funcionando correctamente es que el texto que nosotros ingresamos en cada uno de los inputs aparezca a la derecha de cada una de las etiquetas correspondientes. Por ejemplo, si nosotros ingresamos A en full name, que al lado de name aparezca el texto que nosotros ingresamos, que en este caso fue A. Lo mismo con el mail, b@b.com. Al lado del mail aparece b@b.com. Bien. Para hacer esto, lo que vamos a hacer es, obviamente tenemos que también interactuar con estos elementos. Por ende, vamos a hacer lo mismo. Primero vamos a interactuar con el nombre y vamos a verificar el nombre. Bien. Lo que vamos a verificar nosotros como un expected condition es que el name acá contenga, el texto de este elemento contenga el texto que nosotros le pasamos por parámetro al momento de llamar al método sendKeys. Por ende, vamos a hacer inspect. Este es el elemento. Vamos a hacer copy. XPath. Pegamos. Nos aseguramos que devuelva 1 dentro del DOM. Y como ven, adentro de este elemento tenemos este texto. Este es el texto que nosotros obtenemos si nosotros llamamos a otro método que se llama getText de un web element, que ahora lo voy a mostrar en el código, y nos va a devolver name (a). Entonces nosotros tenemos que fijarnos que ese texto básicamente contenga el parámetro que nosotros le enviamos, como mencioné anteriormente, al momento de invocar al método sendKeys. Por ende, vamos al código y vamos a agregar otro comentario. Acá vamos a realizar las verificaciones. Vamos a hacer la primera verificación con el campo name. Bien, nosotros ingresamos un texto en full name y esperamos que el elemento name, el texto name, contenga el texto que nosotros le pasamos por parámetro originalmente. Por ende, lo primero que tenemos que hacer es, como siempre, definir un web element. Instanciamos label name driver.findElementBy.XPath. Nuestro XPath es este. Vamos a reemplazar esto de nuevo. Y ahora, vamos a hacer una validación simple. Hacemos un if y llamamos a el método que les mencionaba hace un momento, que se llama getText. El getText, cuando es un elemento que tiene un texto, nos va a devolver el mismo, o sea, todo el texto que tiene dentro del elemento, que en este caso, como les mencionaba anteriormente, es name (a). Lo que nosotros vamos a hacer con el getText es obtener todo el texto. Bien, vamos a hacer una prueba primero, antes de hacer ninguna validación. Una vez que identificamos el elemento, vamos a imprimir en consola el texto que tiene. Que el texto que tiene en nuestro script es una prueba de first name. Entonces nosotros en consola tenemos que ver que se imprime exactamente eso. Así que vamos a hacer label name
name.getText. Y vamos a ver qué es lo que imprime esto en consola. Carga el formulario, el script hace clic en Submit, va a identificar el elemento name y va a imprimirlo en consola. Debería imprimir una prueba de first name. Y como ven acá en consola está imprimiendo la totalidad del texto que tiene el elemento name, una prueba de first name. Por ende, estamos interactuando con el elemento correcto. Ahora lo que vamos a hacer es una validación. Bien, entonces vamos a imprimir, vamos a hacer una simple estructura de control en donde vamos a hacer label name.getText y donde el getText contenga a lo que nosotros le pasamos por parámetro, que en nuestro caso es la variable pFullName, entonces imprimimos un mensaje que sea el name, campo name, contiene el texto y le concatenamos pFullName. Y en caso de que no, vamos a imprimir un mensaje que sea el campo name no contiene el texto deseado, que es pFullName. Estamos haciendo nuestras validaciones precarias. ¿Por qué son precarias? Porque en realidad no estamos haciendo que el caso pase o falle realmente, porque no estamos usando ninguna tecnología como JUnit o SSNG o cualquier otra, sino que simplemente estamos haciendo verificaciones dentro del código de si algo pasa o no pasa para nuestra lógica, digamos, imprimimos un mensaje u otro. Podemos hacer otro tipo de validaciones más sencillas también. Pero bueno, esto es para que ustedes vean las cosas que se pueden hacer dentro de un script. Eventualmente lo vamos a ir mejorando, como todo este código en realidad. Eventualmente lo vamos a ir mejorando y vamos a hacer validaciones un poco más complejas. Así que ahora lo que vamos a hacer es correr este código. Lo que debería suceder es que una vez que obtenemos el texto del label name, que fue el elemento que identificamos acá, que es este, nosotros estamos consultando si ese texto contiene a la variable que nosotros cargamos arriba, que es una prueba de first name, que debería dar true y por ende debería imprimir este mensaje. El campo name contiene el texto. Vamos a correrlo a ver qué pasa. Vemos que completa todos los campos. De vuelta hace clic en Submit. Ya apareció el elemento name y ahora vamos a ver qué es lo que se imprime en consola. Perfecto. Ejecutó correctamente el if, así que el campo name contiene el texto una prueba de first name, que es básicamente la variable que nosotros cargamos acá. Por ende, en nuestro caso, en teoría, pasó, porque es la validación que nosotros esperábamos. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es hacer las mismas validaciones para el resto de los campos, que es básicamente copiar y pegar este mismo código identificando los elementos que están acá. En este caso nos falta email, current address y permanent address, así que eso lo vamos a hacer rapidito. Bueno, bien, como verán, ya agregamos los elementos. Ahora lo que vamos a hacer es la misma validación. Vamos a hacer un if donde el label email.getText contiene a p_email_address. Entonces imprimimos el email address contiene el texto p_email_address, else el email es incorrecto. Repetimos la misma lógica para el resto. If label current address.getText.contains p_address contiene el texto. Y en caso de que no, imprimimos que es incorrecto. Y por último, interactuamos con el elemento de permanent address. Exactamente igual. Label permanent address.getText contains p_permanent address
Y en caso que no, imprimimos el campo permanente adres es incorrecto. Bien, lo que esperamos ahora es que pasen las cuatro validaciones que nosotros estamos haciendo. Así que vamos a correr el script que estamos automatizando y vamos a ver los resultados que se imprimen en consola. Así que vamos a correr el script que estamos automatizando y vamos a ver los resultados que se imprimen en consola. Tenemos los datos. A ver qué es lo que imprime en consola. El campo name contiene el texto una prueba de first name. El email address contiene el texto un email de prueba@test.com. El campo address es incorrecto y el campo permanent address es incorrecto. Así que algo hicimos mal. Vamos a ver qué fue lo que hicimos mal. Bueno, como vimos, el campo current address y permanent address nos está fallando el assertion, así que vamos a verificar los elementos como los identificamos nosotros. Vamos a comenzar con el current address primero. Vamos a hacer un find y acá pueden ver el problema. Tenemos dos elementos que machean, digamos, con este XPath. Entonces vamos a ver cuáles son los dos que machean. El primero que nos interesa es este, que es un elemento de tipo P, párrafo. Y el otro que machea es el text area, que es básicamente el primero en donde nosotros ingresamos el texto. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para quedarnos con el elemento que nos interesa? Bueno, esto es muy fácil. Como nosotros estamos viendo acá, que esto lo vamos a ver más adelante, estamos obteniendo todo, cuando hacemos / asterisco, estamos obteniendo todos los elementos que contienen ID current address. Como ven, la diferencia que tienen uno y el otro es que uno es un elemento de tipo P y el otro es un elemento de tipo text area. La manera más fácil que tenemos nosotros acá de corregir este problema es simplemente, en vez de traer todo, que es con el asterisco, vamos a traer los elementos P cuyo ID sea current address. Y ahí automáticamente la query de XPath nos va a funcionar porque nos está devolviendo el elemento que nos interesa. Así que vamos a hacer esa pequeña corrección en este. Cambiamos el asterisco por una P y vamos a verificar si para el permanent address pasa exactamente lo mismo. Hacemos un find. Y bueno, vemos que el problema es el mismo. Tenemos dos elementos. Nos fijamos cuál es el que nos interesa, que es de tipo P. Bien, entonces vamos a cambiar el asterisco por una P. Y ahí automáticamente tenemos un elemento solo. Vamos a hacer la misma corrección con este elemento. Cambiamos el asterisco, ponemos una P. Y volvemos a correr el código. Así que ahora no debería pasar el caso. Bueno, vemos que se llenó el formulario, se hizo clic en Submit y vamos a ver qué es lo que se imprime en consola ahora. Perfecto. Corregimos el problema. El campo address contiene el texto una dirección de calle y el campo permanent address contiene el texto una dirección permanente. Así que nuestras validaciones que acabamos de hacer con los if están pasando.